Dios los bendiga, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos 16 al 18. La Biblia dice: Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Dios les bendiga por la reverencia a la santa y bendita palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga, hermanos míos. En esta tarde quiero hablar de estos versículos en los cuales el profeta Malaquías nos habla al final de ese verso 18, que viene el día en el cual se va a reconocer la diferencia entre el que sirve al Señor y el que no sirve al Señor. Antes de que lleguemos a esos versículos, hermanos amados, permítame tratar de hacer una pequeña introducción para que empecemos a contemplar nuestros versos bases en esta tarde. En este libro del profeta Malaquías hemos encontrado, si usted lo ha leído, y espero que lo haya leído si es un cristiano, espero que lo haya tratado de entender. Si no lo ha leído, debería de leerlo. Si no lo ha leído y usted es un cristiano, se está perdiendo de mucha bendición espiritual. Debe de leerlo para su propio beneficio espiritual. En este libro, como dije anteriormente, hemos encontrado muchas malas noticias de cómo el pueblo visible de Dios en la tierra, Israel, se había apartado de los caminos de su Dios en desobediencia, de cómo hacían lo que Dios aborrecía y cómo blasfemaban a Dios con palabras violentas, entre otras cosas. Oh, hermanos amados, es fácil hacer estas cosas, pero estas cosas se han escrito para que nosotros no hagamos las mismas cosas, dijo el apóstol Pablo. Están ahí para que servirnos de amonestación. El pueblo de Dios visible, que era Israel, lo hizo anteriormente. Si ellos lo hicieron, nosotros también lo podemos hacer. Podemos observar cuál fue la conducta de ellos y cómo ellos caminaron y qué fue lo que hicieron que desagradó al Señor. Y podemos medirnos a ver si nosotros estamos haciendo lo mismo. Así es que debemos de hacer esto. Todo ese mal camino y esa postura errónea de este pueblo de Dios, Israel, los había expuesto al juicio y al castigo de parte de Dios. Porque sus vidas no estaban honrando al Señor. Sus vidas estaban deshonrando al Señor. Sus caminos eran torcidos. Pero el Señor, por los labios del profeta Malaquías y por el mensaje del profeta Malaquías, los llama al arrepentimiento. El Señor les dice que no los quiere castigar, pero que si sus vidas persisten en el pecado, la condición de ellos será condenación eterna. Oh, hermanos amados, ciertamente nosotros no tenemos profetas en las iglesias. Ese fue un ministerio que perteneció al tiempo antiguo. Ese fue un ministerio para el Antiguo Testamento. Ahora tenemos el mensaje completo. No tenemos ni necesidad de profetas, ni necesidad de nueva profecía, ni necesidad de apóstoles. Tenemos la palabra del Señor, el canon bíblico,
La Biblia está completa. Y si vamos a un lugar donde se predica la verdad del Evangelio, siempre el Señor está llamando al arrepentimiento a la iglesia. Siempre está llamando. Nos está diciendo: arrepiéntanse. Miren sus caminos. Miren cuáles son sus obras. Observen. No los quiero castigar. Pero el que el Señor no quiera castigar a un pueblo rebelde no significa que no lo hará. Si el pueblo persiste en la maldad, en la corrupción de su corazón y en la falta de arrepentimiento. Todo lo que he hablado anteriormente es ese trasfondo malísimo y deprimente en el cual se encontraba este pueblo judío. Claro que es deprimente. Es deprimente, hermanos amados, que el pueblo que Dios ha escogido y ha llamado para ser santo sea desobediente al Señor. Es deprimente, hermanos amados, que en las congregaciones, aquellos a los cuales se les ha dado la enseñanza bíblica de quién es Dios, de qué espera de la iglesia, qué demanda de la iglesia no dé un fruto bueno, sino que lo que dé sean frutos de Sodoma y de Gomorra. Eso es deprimente. Es deprimente, hermanos amados, que aquellos quienes se supone que son el fruto de la aflicción de Cristo desagraden a Jesucristo. ¿Cómo lo podremos ver aquel día? Si esta es la condición. No estamos tan diferentes a los tiempos del profeta Malaquías. El mensaje del profeta Malaquías era terrible en gran manera. La amenaza era tangible. La espada del juicio estaba blandeando sobre este pueblo israelita. El profeta Malaquías les dice: oren por misericordia, pidan por misericordia, clamen por esa misericordia. Pero Él les dice: ¿cómo tendrán misericordia haciendo estas cosas? ¿Cómo? ¿Saben ustedes, hermanos amados, que ante este mensaje del profeta Malaquías, incluso el remanente fiel de Israel se pudo haber sentido triste y angustiado, creyendo que ellos también serían castigados por la maldad de toda la nación? Me agrada, hermanos amados. Me llenan de alegría y de gozo nuestros versos para esta tarde. Este no es un mensaje en el cual se nos va a llamar o se nos está diciendo que hay juicio sobre los cristianos. Más bien este es un mensaje de gozo. Aunque claro, hay hermanos que dicen: bueno, se supone que es de gozo, pero igual no salimos tan gozosos como en otras congregaciones. Bueno, si la razón es esa, ¿cuál será la razón? Si eso es verdad, ¿cuál será la razón para que no salgamos tan gozosos? Quizás puede ser que haya mucha luz y contemplemos esa maldad que hay en todo verdadero cristiano, porque es así. Hay corrupción, y entre más usted cree que espiritualmente va a encontrar corrupción en usted. Ese es un quebranto en cada cristiano. Y si usted no ha visto corrupción en usted, usted está muy ciego. Y esa es la realidad. Y si usted no llora y no gime por esa corrupción que en usted hay, está 2 veces ciego. Eso es terrible. Dios tenga misericordia de usted. Como lo dije anteriormente, ante las palabras tan terribles del profeta Malaquías, o el mensaje tan terrible del profeta Malaquías, incluso el remanente fiel pudo haberse sentido triste y angustiado, y creo que así fue. Nuestros versos bases implícitamente así lo establecen.
Ellos pudieron haber creído que iban a ser castigados por la maldad de toda la nación. Pero quiero que comprendan que esta no es la forma de obrar de nuestro Dios y de nuestro Señor. Él no castiga a los justos por los injustos. No es así. No vamos a caer en la condición del mismo pueblo judío que se quejaban del cautiverio, diciendo: los padres comieron las uvas agrias y nosotros tenemos la dentera. El Señor les reprochó ese dicho. ¿Por qué dicen ustedes que los padres cometieron los pecados y a ustedes es a quienes los estoy castigando? Eso es lo que ellos estaban queriendo expresar con ese dicho que tenían. Los padres comieron las uvas agrias y nosotros tenemos la dentera. Debemos de comprender, hermanos amados, que Dios es justo por sobre todas las cosas y que en Él no hay maldad ni impiedad, pues Él es santo. Amén. Santo por sobre todas las cosas. Si los padres comen las uvas agrias, los padres van a tener la dentera. Si los padres cometen los pecados, ellos van a recibir sus castigos también. Si nosotros recibimos castigo es porque hay pecado en nosotros, hermanos míos. No es porque nos están dando la heredad de ese pecado, de ese castigo. A veces, nosotros en la iglesia nos podemos sentir entristecidos y abatidos cuando escuchamos tantos mensajes que nos exponen al juicio de Dios y a su ira, a su justa ira. Pero es bueno comprender, hermanos queridos y amados, que estos mensajes son de suma importancia en la iglesia por dos razones. La primera, para que sea un fuerte llamado de atención a todos nosotros si estamos haciendo lo malo o si consentimos en hacerlo. No debemos de despreciar estos mensajes. La segunda razón, en las iglesias hay personas que no son convertidas. Hay personas que tienen que comprender la verdad a la cual se enfrentarán si permanecen en tal condición de pecado. Recuerden ustedes que nuestro Señor dijo de que si se perdía una oveja, 99 eran dejadas aparte para ir a buscar una sola. Claro, hay momentos y hay tiempo para esos mensajes de consolación, de consuelo, de esperanza, de las promesas, para recordar el pacto del Señor, toda su gracia, todo su amor. Pero constantemente la iglesia tiene que ser llamada al arrepentimiento. Sin lugar a dudas estamos viviendo en los tiempos de la iglesia de la Odisea. La iglesia tibia. Estos son los tiempos de esa iglesia. La iglesia contemporánea es una iglesia tibia. ¿Y cómo queremos solo mensajes de alegría y de gozo cuando la iglesia está muy adormitada? Ahora bien, los versículos para esta tarde son versículos que llenan de gozo a los verdaderos cristianos y de alegría. Nuestra actitud como verdaderos cristianos o como verdaderos hijos de Dios tiene que ser la que se detalla en nuestros versos bases. No nos vamos a desalentar por el mensaje que se predica en las congregaciones. No vamos a caer en tristeza.
No vamos a apostatar y decir, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y nos vamos a marchar. ¿Cuál va a ser nuestra postura? Observe la primera porción de ese versículo 16 de nuestro verso base. Eso es Malaquías 3, 16 al 18. Pero observe la primera parte del verso 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Quiero que pare ahí. ¿Saben ustedes, hermanos amados, que en la congregación, en la iglesia, vamos a juntarnos con aquellos verdaderos cristianos? Aquellos que en verdad tienen temor de Dios, tienen temor del Señor Jesucristo. Aquellos que en verdad son reverentes al Espíritu Santo, que no deshonran al Dios Trino. A veces, y este es un mal para nosotros los cristianos, a veces los cristianos se llevan tan bien con los impíos y no se pueden llevar bien con los mismos cristianos. Esa es una desgracia, hermanos míos. Permítanme decirles una cosa. Un impío no nos puede ayudar nada en cuanto al crecimiento espiritual a nuestras vidas. ¿Cuáles son las conversaciones de ellos? Que la novela, que el fútbol, que el boxeo, que una casa más grande, que más plata, que más dinero, que más nuevos carros, que más ropa que comprar, que el mall, que esto, que lo otro, y sin hablar de chambres. Ustedes entienden. Esas son las conversaciones de los impíos. Lo terrible es que estas también son conversaciones de los llamados cristianos. ¿Qué bendición o qué crecimiento espiritual deja esto a la vida de otro cristiano? En esa primera porción de ese versículo 16 de Malaquías 3 dice que los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Por el contexto sabemos que no hablaron sobre estas cosas. No hablaron sobre estas cosas. ¿Por qué? En los versículos 13 hasta el 18, ahí se habla cómo el profeta está amonestando al pueblo israelita, a los sacerdotes israelitas. Y les está diciendo: vuestras palabras contra mí, verso 13, han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste que hemos hablado contra ti. El profeta dice: habéis dicho. El Señor dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Oh, hermanos amados, ciertamente estas son palabras violentas contra Dios. Entonces, ¿qué dice en la primera parte de nuestro versículo? Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Ellos entendieron el mensaje. Nosotros no podemos tomar parte en este asunto. No podemos hablar palabras violentas. Y si hemos hecho algo por el estilo, debemos de arrepentirnos. Sin lugar a duda, clamaron por perdón. Propusieron en su corazón no contaminarse de esta forma o no vivir de esa forma. Clamaron por misericordia. ¿Usted cree que usted va a encontrar ese sentir en un impío? No, no lo va a encontrar. Y como lo dije anteriormente, a veces nosotros los cristianos con los impíos es que caemos
como que son almas gemelas. Eso es terrible. Aborrecemos la compañía de los santos. Si tenemos un santo que es fervoroso en el espíritu, como que no nos agrada mucho. Le decimos que tiene falsa piedad o que es un puritano. Pero lo hacemos como forma de bullying. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos amados, si esta es nuestra postura. ¿Por qué nos vamos a juntar con los verdaderos cristianos? ¿Cuál otra sería nuestra compañía correcta, hermanos amados? No hay otra compañía lógica, buena y que nos ayude a avanzar en este camino. Como lo dije anteriormente, los impíos no pueden darnos un ejemplo espiritual. Sus labios están llenos de perversidades y maldades. Veneno de áspides hay en su boca. Permítanme darle algunos beneficios que usted encontrará en los verdaderos cristianos y por los cuales nosotros tenemos que asociarnos con verdaderos cristianos, no con aquellos que son cristianos de nombre. Ellos no dan un buen beneficio. Ellos deshonran al Señor con su mal ejemplo, con su falta de amor, con su falta de obediencia, con su falta de santidad. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, versículo 11, la Escritura dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Cuando usted se reúne y se asocia con esos verdaderos cristianos, usted recibe ánimo y edificación de esas personas que son temerosas del Señor Jesucristo. En el versículo 14 de ese mismo capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, la Escritura dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ahí encontramos, hermanos amados, que esos cristianos sostendrán y amonestarán y alentarán al pueblo del Señor. Es que yo no quiero un cristiano que me vea haciendo mal y no dice nada. Tampoco quiero un cristiano que ve mis errores solo cuando yo le llamo la atención a él. Esa es hipocresía. Si yo hago maldad, espero de mi hermano, de mi verdadero hermano, que él me llame la atención en ese momento. Y no cuando él comete errores y yo le llamo la atención. En el libro de Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 13, la Escritura dice: antes exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es que cuando hablamos con los verdaderos cristianos, hermanos amados, ellos nos exhortan para no ser engañados por el pecado. Usted no va a sentir o no va a encontrar ese sentir en los impíos, y menos en los falsos cristianos, porque ellos están muy engañados por el pecado. Entre menos hablen de la religión y de las cosas santas es mejor. Porque ellos saben, si hablamos de las cosas santas, no estoy bien parado. En el capítulo
10 de esta misma epístola de los Hebreos, en el versículo 24, el apóstol dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Oh, hermanos amados, cuando nos reunimos con verdaderos cristianos, ellos nos estimulan al amor y a las buenas obras. Yo espero que todos los que me escuchan, que son verdaderos cristianos, se estén estimulando al amor y a las buenas obras. El Señor nos dice eso, la Biblia nos dice eso. En el capítulo 12 y versículo 15 de esa misma epístola: mas mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y que por ella muchos sean contaminados. Quiero que pare ahí. Es que esa comunión con los verdaderos cristianos, hermanos amados, nos lleva a ese velar en el interior, para que no haya algo que nos descalifique de la gracia, algo que nos contamine a nosotros. Y no solo nos contamine a nosotros, sino que lleve a contaminar a los demás cristianos. Es terrible pensar en eso. Que hay raíces que se meten en los corazones de los cristianos que contaminan a otros cristianos, no solo a ellos. Yo me pregunto si hacemos un autoexamen nosotros mismos en nuestros corazones, si podríamos encontrar alguna de esas raíces de Sodoma y Gomorra en nuestros corazones. Algo que te contamina a ti y contamina a las demás personas por tu mal ejemplo, por tu rebeldía, por tu desobediencia, por tu falta de santidad. Si es así, Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos míos. Pero solo cuando nosotros tenemos esa comunión con los verdaderos cristianos, y cuando ellos nos están llamando la atención, nos están llamando a ese velar en el interior, nos están estimulando al amor, a las buenas obras, nos están diciendo y exhortándonos para que no seamos engañados por el pecado, nos están sosteniendo, nos están amonestando, nos están alentando, somos animados, somos edificados. Esos son los beneficios, hermanos amados, de asociarnos con los verdaderos cristianos. Si como cristianos no nos juntamos con los verdaderos cristianos, nosotros y solo nosotros estamos perdiendo de esos beneficios que están ahí por misericordia para fortalecernos y ayudarnos en este caminar. En la segunda y la tercera parte del verso 16 de Malaquías 3, la Biblia sigue diciendo: y Jehová escuchó. ¿Qué escuchó? Escuchó que los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. El verso sigue diciendo: y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Oh, esta es una bendición, este versículo, hermanos míos. Si nosotros andamos en temor del Señor, Él lo observará. Esto nos está diciendo este verso. Si usted que es un joven, si usted que es un anciano, si usted que es un adulto, anda en el temor del Señor, el Señor lo está observando en esta hora. Y Él obrará en favor suyo. No importa que todo el pueblo esté en contra del Señor y sea desobediente al Señor. Debemos recordar de que en este libro de Malaquías fue el remanente fiel quien se levantó en pos del Señor. Todo aquel que tiene temor de Dios es escuchado por Dios en todo momento, hermanos míos. Permítame repetir eso.
Todo aquel que tiene temor de Dios es escuchado en todo momento, pues Dios los ama. Y todo aquel que honra a Dios es honrado por Dios. Si usted ama a Cristo, usted es amado por Dios el Padre, hermano mío. Y usted es mi hermano, aunque no se reúna en esta iglesia. El texto también dice, y fue escrito el libro de memoria delante de él. Un libro de memoria delante de Dios. Esto significa que los nombres de aquellos que se acuerdan de Dios temiéndole y pensando en su santo nombre para no pecar contra él, ni hacer lo que a él le desagrada, ni deshonrarle, ni hablar palabras violentas, ni ir en contra de su voluntad. Los nombres de tales personas serán tenidos en la memoria de Dios perpetuamente. Si usted dispone de vivir para Cristo, su nombre va a estar en la memoria de Dios perpetuamente. Dios nunca se olvidará de aquellos que viven para Cristo en justicia y en verdad. Esta es una gracia, esta es una misericordia, hermanos míos. Dios no es como los hombres. Hay muchas personas que se frustran con otras personas porque son buenas con ellos y les hacen favores y luego estas personas se levantan contra ellos. Si usted ama a Cristo, usted es amado por Dios el Padre. El Padre le amará, dijo el Señor Jesucristo. Usted va a estar en la memoria perpetua del Señor. Quiero que observe el resultado de honrar a Dios y a su Santo Hijo Jesucristo. Dice el verso 17 de ese capítulo 3 de Malaquías, que es uno de nuestros versos, y el verso 18, que es el siguiente. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Quiero que pare ahí. Ese verso 17 nos dijo que serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Esa expresión, que serán especial tesoro para mí, eso nos habla de que aquellos que tienen verdadero amor por Jesucristo son de gran estima y son valiosísimos ante los ojos santos de Dios. El mundo lo puede despreciar y lo despreciará, porque usted no es del mundo, porque usted testifica que las obras del mundo son malas, si es un verdadero cristiano. Pero aunque todos los desprecien acá, ustedes deben de entender de que son un especial tesoro, son de gran estima ante los ojos del Señor. De hecho, seremos el objeto de su amor manifiesto en plenitud, pues estaremos en Cristo Jesús, y esto para la eternidad, gozando de nuestro Señor y de nuestro Dios, y de todo su amor por la eternidad. ¿Usted cree que no vale la pena vivir por Cristo? Será el objeto manifiesto
del amor de Dios en plenitud por la eternidad si vive para Cristo y ama a Cristo. Gozará en la presencia del Dios Trino y gozará de todo su amor y de todos sus beneficios. Es que el mundo no le puede ofrecer algo similar a esto. Nunca. Como especial tesoro, la iglesia ya es objeto de este sublime amor, hermanos míos. Sí, porque la iglesia es un especial tesoro también. No solo el pueblo israelita. Aquellos que creen en Cristo son el especial tesoro de Dios. ¿Acaso no dice el verso 17? Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré, dice él. ¿Acaso no ha sido perdonada la verdadera iglesia en Cristo Jesús de todas sus iniquidades? Claro que hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados por el gran amor del Señor Jesucristo, por esa obra que hizo Él por amor a nosotros. Pero déjeme decirle esto. Esto solo es el inicio de este sublime amor en nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermanos míos. Oh, todos aquellos que me escuchan, que nadie desprecie al Señor Jesucristo en este momento. Que nadie lo haga. La gracia más grande es vivir para el Señor Jesucristo. No hay una gracia como esta. Dice el verso 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aquel día en el cual Dios traerá juicio contra los malos, los justos discernirán de una forma plena cuán grande ha sido la misericordia de Dios que nos dio para que cada uno de nosotros le sirvamos y vivamos para Él. Quizás nosotros, las dudas nos pueden asaltar. Quizás Satanás quiere poner dudas en los corazones de cada uno de ustedes en esta hora. Y decirles, oye, te estás perdiendo de este mundo, te estás perdiendo de tu vida. Oye, mira el gozo que las demás personas tienen. Mira aquellas que no son cristianos, cómo les está yendo de bien. No se enferman, tienen buenos trabajos, tienen plata, tienen riqueza, tienen esto, tienen lo otro y lo otro y lo otro. Quizás Satanás en este momento, por la corrupción que en nosotros hay, él está poniendo duda en ese corazón suyo. Para que usted vea cómo bienaventurado a aquellos que no tienen a Cristo. No, ellos no son los bienaventurados. Los bienaventurados son aquellos que sirven al Señor Jesucristo. Y viene el día cuando nosotros vamos a discernir plenamente que los bienaventurados no fueron ellos, sino nosotros. Es terrible para mí observar que hay cristianos que piensan que a los impíos les va mejor que a nosotros. Estamos como el salmista. Era como un animal, dice él. No entendía. Los has puesto en deslizaderos y los vas a asolar. El salmista dijo que sentía envidia de ellos. Hay cristianos así, sintiendo envidia de los impíos. ¿Cómo podemos hacer eso, hermanos míos? No condescendamos con Satanás, que Satanás no nos engañe. Entendamos que bienaventurados somos aquellos que hemos creído en el Señor.
Viene el día en el cual los malos serán quebrantados y los justos serán exaltados por cuanto ellos han amado al Señor. Cuando Satanás les diga en el corazón, te vas a perder tu vida aquí por servir a Cristo. Es que no tengo vida sin Cristo, hay que decirle. ¿De qué estás hablando? Yo no tengo vida sin Cristo. Sin Cristo no hay vida, hermanos míos. Ustedes que me escuchan deben de entender que sin Cristo 100 años no son nada. Y si vivieran 200 años, no son nada. Vivir sin Cristo es una desgracia. Es estar muerto en vida. Es desagradar al Señor todos los días de nuestra vida. Es desagradar al Señor cada minuto de nuestra vida, cada segundo de nuestra vida, cada hora de nuestra vida. Aunque los impíos se vean como personas buenas y no malas, la Biblia dice que son enemigos del Señor en su mente y en sus obras. Quiero que comprendan para antes de ir terminando. Servir a Dios el Padre y al Señor Jesucristo es lo mejor que nos puede pasar y lo mejor que nos ha sucedido, hermanos míos. Si usted es una persona que todavía no está sirviendo al Señor, déjeme decirle, servirle al Señor es lo mejor que le va a pasar. Él va a quitar todas las imperfecciones, las maldades, los pecados, las cosas que le contaminan. Él lo va a hacer una criatura a la imagen y a la semejanza del Señor Jesucristo. Que ninguno desprecie este gran llamamiento, pues los que confían en Cristo Jesús no serán avergonzados, mas los rebeldes serán condenados. Pero para los hijos obedientes, para aquellos que aman al Señor Jesucristo, aquellos que viven para el Señor Jesucristo, memorial ha sido escrito delante de Dios el Padre, y nunca Él se olvidará de ellos, pues ellos han sido rociados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, su santo, bendito y glorioso Hijo. Si alguna persona que me escucha no ha recibido a Cristo, hoy puede ser el día en el cual el nombre de ellos puede estar escrito en ese memorial delante de Dios el Padre. No importa cuál sea su pecado, Dios le puede perdonar. Cristo le puede perdonar. Si usted quiere recibir a Cristo en esta hora, bien puede. Vamos a ir en palabras de oración y usted puede pedir con sus propias palabras y poner su camino delante del Señor y decirle cómo se siente. Decirle que le perdone. No tiene que cambiar nada antes de venir al Señor. El Señor lo va a cambiar todo cuando usted se arrepiente en verdad. Y lo va a cambiar desde el mismo momento en que en verdad usted se arrepiente. Si hay una palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Vamos a ir en palabras de oración y Dios los bendiga por la reverencia a su santa palabra. Amén y amén.